En este video vamos a realizar una introducción al concepto de polaridad, que significa cómo se diferencia de la polarización y qué implicancias tiene para la astrología. Sabemos que en astrología tenemos 12 signos, los cuales conforman el zodíaco y pueden estudiarse de manera discriminada y diferenciada y ordenadas en una secuencia lógica que comienza en Aries y termina en Piscis. Esto es algo que intentamos hacer en uno de los primeros videos de este canal, titulado El viaje de la conciencia a través de los signos del zodíaco. No obstante, también estos 12 signos pueden agruparse en 6 pares de opuestos complementarios, una consideración que tiene más que ver con un intento de contemplar totalidades más que con establecer entidades fragmentadas. A lo largo de una serie de videos vamos a ir explorando cada uno de estos pares de opuestos complementarios para ver cuáles son los temas y los conflictos del alma humana que reflejan. Es decir, más allá de que tengamos planetas o no emplazados en esos signos, todos pasamos por tensiones vinculadas a los distintos pares de opuestos complementarios del zodíaco, ya que hablan de experiencias arquetípicas, es decir, vivencias por las que pasa todo ser humano en los distintos momentos de la civilización. Por ejemplo, Aries es el opuesto complementario de Libra, así como Libra lo es de Aries, y ambos tienen que ver con el eje del ser o de las relaciones, dentro de la delimitación del ascendente-descendente de la carta natal. Tauro es el opuesto complementario de Escorpio, así como Escorpio lo es de Tauro, y ambos tienen que ver con el eje de la energía o del intercambio de energía, o de vida y muerte. Después tenemos a los opuestos complementarios de Géminis y Sagitario, que conforman el eje de la mente. Por otro lado, los opuestos complementarios de Cáncer y Capricornio componen el eje de lo colectivo, dentro de la delimitación del fondo de cielo y de medio cielo. Leo y Acuario son los opuestos complementarios que componen el eje de la individuación. Y por último, Virgo y Piscis son los opuestos complementarios que hacen al eje de la existencia. Cabe tener en cuenta que cuando miramos una carta natal, es interesante notar si tenemos alguno de estos ejes cargado. Entonces es probable que los temas que involucran este eje sean significativos para nuestra vida. Para comenzar, vamos a presentar brevemente qué es el principio de polaridad y sus implicancias para el psiquismo y para la astrología. Como la astrología es el alma mater de la psicología, y como ya dijimos en videos anteriores, que en los símbolos astrológicos encontramos arquetipos que representan modelos de las vivencias del alma humana, se nos hará perfectamente comprensible este paralelismo entre astrología y psicología en relación al principio de polaridad. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung recogió de tradiciones ancestrales como el Tao y el Kybalion el principio de polaridad y lo presentó como una de las leyes fundamentales que rigen el funcionamiento del psiquismo humano. Por ende, este principio también es válido para la comprensión de la astrología. El principio de polaridad postula que toda idea, emoción, sentimiento, actitud tiene un polo opuesto, pero este opuesto solo lo es en apariencia y en realidad resulta complementario. Lo que sucede es que la conciencia suele percibir, prestar atención, enfocarse en uno solo de los polos, dejando al otro excluido, ¿no? La conciencia suele posicionarse en uno de los polos. Entonces,
lo que es distinto a ese polo lo deja excluido y lo deja en ocasiones hasta desconocido, queda desconocido para la conciencia. Queda en un plano inconsciente, porque cuando dicho polo se manifiesta, suele entrar en tensión con el polo consciente, por resultarle antagónico y contradictorio. Esto ocurre porque en este mundo físico y material en el cual vivimos, y concebido o estructurado mediante el racionalismo o el pensamiento científico, la conciencia funciona bajo la lógica del principio de identidad y de la no contradicción. Entonces, por ejemplo, decimos que algo es blanco y no negro, y lo negro no puede ser blanco, sino que siempre es negro. O por ejemplo, si soy sensible, no estoy hecha para la dureza y exigencia de la realidad. O si soy alguien concentrada en realizar mis metas para mejorar mi posición social, no puedo perder energía en mis emociones. Así que las friso. No puedo mostrar mi vulnerabilidad o me pueden hacer de goma. O por ejemplo, quien es espiritual no puede hacer ciencia y quien es científico no puede tener una visión espiritual de la realidad. En suma, para la conciencia habitual, la existencia de algo se define por la no existencia de otra cosa. Cuando definimos algo, estamos excluyendo otra cosa. Por eso alguien una vez dijo que definir es limitar la visión y la experiencia de la realidad. Por eso incorporar la mirada de la polaridad es un trabajo sumamente difícil, porque como ya hemos dicho, nuestra percepción habitual tiende a fragmentar las cosas para conocer. Y la mirada de la polaridad implica empezar a considerar las cosas más en simultaneidad que en separación, en una lógica más de tipo mandálica o inconsciente, que implica poder considerar cosas distintas para la conciencia al mismo tiempo. Esta manera de funcionar fragmentariamente, por supuesto, permite dar una sensación de unidad, de orden y previsibilidad a la conciencia, que nos tranquiliza porque yo sé que yo soy así, yo soy de unas maneras y no de otras. Yo sé que los otros son así, también son de una manera y no de otra. Pero la realidad es que no somos centros fijos y nuestra identidad no es unitaria. Eso tiene que ver más con nuestra estructura cáncer-leo y nuestros anhelos de ser siempre idénticos a nosotros mismos o a lo que creemos que es nuestra identidad. Nuestro yo no siempre puede darse el lujo de gobernar sobre la complejidad del alma. Más bien esa es solo la sensación del ego con la que convivimos. Es decir, al ego le gusta sentir su dominio sobre el psiquismo. Pero bueno, sabemos que Jung rompe con esta suposición de la unidad del psiquismo, mostrando que el yo no equivale a la totalidad del psiquismo y por lo tanto no es amo y señor del psiquismo, más bien muchas veces no es más que un pobre inquilino, tratando de que los otros arquetipos no lo desalojen o haciendo fuerza para que estos tengan en cuenta su voluntad y decisión sobre lo que pasa. Es que Jung nos muestra que en realidad somos legión, es decir, estamos habitados por aglomeraciones de arquetipos, distintas subpersonalidades que imprimen sus características a nuestros comportamientos, pero muchas veces queremos disociarnos de ellos, lo cual nos hace sentirnos conflictuados con nosotros mismos y con nuestro entorno. Esta también es la riqueza de la carta natal, que muestra con objetividad la inmensa legión que somos a través de los distintos factores astrológicos que se corresponden con nosotros mismos. La carta natal habla de la totalidad que somos, de lo que sabemos que somos y de lo que todavía no sabemos que somos, porque lo vivimos por proyección, porque lo tenemos muy negado o poco desarrollado. Decíamos que la conciencia tiende a posicionarse en algún polo,
tiende a dirigirse en una dirección y niega la opuesta, niega el otro polo. A veces este camino queda facilitado por el tipo de crianza que hemos recibido, por influencias sociales, por elección o por costumbre, o porque siempre hemos sido así. Esto es lo que se llama polarización, y es la forma mediante la cual se crea la sombra de la que habla Jung. Aunque la conciencia perciba a esos polos como separados y trate de mantenerlos a máxima distancia para que quede bien clara esta distinción, estos polos en realidad son aspectos de lo mismo. Entonces, estos polos en realidad no están en oposición. Estas dualidades son aparentes porque en realidad se encuentran vinculadas en una dinámica que explora maneras convergentes de afrontar un mismo tema o un problema elemental del alma. Esto es la polaridad. La polaridad nos empuja a explorar el extremo opuesto, al polo donde suele estar posicionada la conciencia, el polo que resulta complementario a la actitud consciente que nos resulta más natural, ya sea mediante un síntoma, mediante una actitud impulsiva de las cuales nos arrepentimos luego, o mediante una actitud compulsiva que no entendemos porque tocan puntos a los cuales estamos negados, o ya sea mediante una relación en la cual nos atraen características del otro, de las cuales después nos terminamos quejando. El psiquismo nos insta a encontrar los polos opuestos a los cuales nos hemos identificado, aquellos de donde solemos sentir, pensar y tomar decisiones. Pero como esos polos conscientes son lo único que conocemos, a lo que nos hemos acostumbrado, la base de nuestra forma de ser, entonces no solemos reflexionar sobre ello y tampoco solemos considerar que podrían ser una fuente de problemas cotidianos, estos polos donde nos hemos identificado, donde la conciencia suele estar posicionada. El encuentro con los opuestos a estos polos nos genera tensión, conflicto, por eso los rechazamos, porque también incluso pueden ponernos ante la creencia de que nos estamos volviendo locos, ¿no? De que somos contradictorios. Y eso no suele soportarse y en esta cultura sobre todo no suele ser bien visto. Pero según esta concepción, ser capaces de transparentar esta tensión entre los opuestos hasta conseguir ver su relación y no su negación es lo que nos posibilitará el crecimiento. Ya en el Kybalion puede leerse el principio de polaridad, cuando indica que todo es doble, todo tiene sus dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto puede ser fácil de comprender si consideramos que, por ejemplo, frío y calor forman parte de una estructura relativa, que los pone en relación porque estamos hablando de distintos grados de lo mismo, que es la temperatura. O, por ejemplo, día y noche son distintos fenómenos producidos en relación a la cantidad de luz presente en un lugar determinado. Pero bueno, parece que se nos hace más difícil palpar con este tipo de percepción cuando tratamos con cualidades más abstractas, características de personalidad, digamos. Por otro lado, en el Tao, que en filosofía china simboliza la totalidad o la completud, puede verse que el símbolo Taiji está constituido por el yin y el yang, y que parecen semejar dos pececitos. Allí, yin y yang, un polo el masculino, ¿no? Y el otro el femenino, respectivamente,
se imbrican, porque vemos que cada círculo está dentro del cuerpo del pez del color opuesto, ¿no? Entonces significa que la luz está dentro de la oscuridad y también la oscuridad se encuentra dentro de la luz. Así que en este símbolo los opuestos complementarios se encuentran en vínculo entre sí y al haber atravesado esta polaridad han llegado a un equilibrio, lo cual está representado por el símbolo del círculo. Pero por supuesto cabe recordar que llegar a este punto de equilibrio no sobrevino sin tensión, tensión que proviene de la dificultad de reconocernos en los distintos polos de los cuales estamos hechos. Es decir, que no se trata de una armonía ingenua o cándida, sino de un equilibrio que proviene de la decisión moral de querer vernoslas con nuestras contradicciones y de querer afrontarlas, realizando un trabajo con ellas. Pero quizás se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con la astrología? Bueno, aunque parezca raro, tomando uno de los pares de opuestos complementarios, que más adelante desarrollaremos bien puntualmente, si tenemos la mirada incluyente de la polaridad, podemos decir que, por ejemplo, en Aries está contenido Libra, y en Libra también está contenido Aries. Es decir, cada uno de los opuestos es complementario del otro, porque cada uno de los polos contiene necesariamente al otro polo, y esto significa que tanto Aries como Libra son manifestaciones de la misma energía, y ambos son parte de un proceso más amplio. Entonces, para comprender a Aries, tengo que incluir a Libra y viceversa, porque sabemos que a todo impulso ariano tiene que sucederle su reposo libriano. Sabemos que Libra disminuye el efecto de una acción porque no puedo estar como Aries todo el tiempo imponiéndome en el mundo. Pero bueno, si adoptamos los lentes fragmentarios de la polarización, a los librianos puede parecerles que los arianos son los brutos hiperactivos, y a los arianos puede llegar a parecerle que los librianos son los pasivos e inseguros. Pero bueno, ya va a llegar el punto en que podamos desarrollar esto con más precisión para cada par de los opuestos complementarios del zodíaco. Esto es súper interesante porque podemos ver cómo en los distintos pares de opuestos complementarios las energías se van compensando. Y bueno, como reconoció hábilmente Carl Jung, la compensación funciona para equilibrar la unilateralización de la conciencia, que, como decíamos, suele posicionarse en uno de los polos. Como veníamos diciendo, a diferencia de la polaridad, que es la posibilidad de establecer un diálogo, de mantener un vínculo entre los opuestos complementarios que nos componen, la polarización implica sostener un campo de batalla permanente e inconsciente entre ellos. Entonces, nos afirmamos en un polo mientras que rechazamos el otro polo. Como dice el astrólogo Alejandro Lodi, la polarización no nos permite crecer ni aprender nada nuevo sobre nosotros mismos, y solo nos confirma la identidad de lo que creemos que somos. Es decir, en el fondo, la polarización nos reduce a los aspectos ya conocidos por nosotros y nos impide explorar otras formas de considerar las cosas. La astrología permite explorar en el mandala de nuestra propia carta natal cuáles son los temas en los cuales podemos llegar a polarizarnos, reduciendo el desarrollo de nuestra individualidad. A través de una consideración, de una apertura a los opuestos complementarios de los signos en los cuales nos hemos identificado, podemos explorar alternativas a nuestros valores, nuestras formas de ver y experimentar la vida, a nuestras relaciones y nuestras actitudes, nuestros modos de hacer relaciones y las actitudes también que tenemos en ellas. Para que la conciencia pueda ir experimentando las distintas facetas de la realidad, necesita realizar un movimiento pendular, una oscilación que le permita ir de un opuesto al otro, generando un suprasentido, o la función trascendente, como decía Jung.
hasta que por fin consiga regularse sin desconocer ya las partes de la que está compuesta. Una vez que la conciencia conoce los opuestos, entonces puede empezar a funcionar mediante una forma de pensamiento más evolucionado, que es la paradoja, la cual permite estar en un polo y en el otro a la vez, sin sentirlo como contradictorio o como conflictivo. Entonces, el reino de las divisiones, discriminaciones, separaciones que ha creado la conciencia puede empezar a volverse más flexible. El individuo puede estar más integrado, incluso permeable al avance de los contenidos inconscientes, hasta que finalmente no tengamos la necesidad de ir radicalmente de un extremo al otro, sino que gradualmente y de manera más serena empecemos a encontrar nuestro propio centro, logrando una síntesis única y personal. Se trata entonces de un reencuentro con el mandala, que es la forma básica del dibujo de la carta natal, símbolo de integración, de equilibrio y de armonía, para realizar la totalidad que somos, a partir de la incorporación de otros recursos, el despliegue de otras modalidades de ser, pensar y de sentir que nos ofrecen los opuestos complementarios que componen nuestra carta natal. Para no extendernos demasiado, por ahora llegamos hasta aquí. En el próximo video vamos a comenzar a explorar el primero de los ejes astrológicos de opuestos complementarios, que aquí conocemos como el eje del ser, o también denominado eje de las relaciones. Este es el eje que describe la polaridad, los opuestos complementarios de Aries y Libra. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.